eso, usar el barbijo, la distancia, el alcohol, ¿verdad? El Señor bendice, el Señor cuida, el Señor protege, pero nosotros tenemos una responsabilidad social y también para con nosotros y para con las demás personas y nuestra familia de estar respetando esto, de usar el barbijo. Por ahí me asusta que por ahí veo mucha gente que por ahí no lo está usando. Gloria al Señor, que ojalá prime la cordura y la responsabilidad social de poder usar el barbijo. Pero acá como estoy en distancia social, me permito sacarme el barbijo y para que también la dicción pueda ser un poquito diferente. Un gusto estar con ustedes, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Están los valientes, ¿eh? Hoy el clima. Ayer teníamos un sol radiante, bellísimo, primaveral. Un sol que invitaba más a ir a ver la puesta de sol allí rumbo al Puente Blanco, ¿verdad? Que hay unas puestas de sol maravillosas, ¿verdad? Y hoy nubladísimo, nubladísimo y refrescó. Así que aquí están y así que quiero agradecerles a ustedes por estar aquí presentes y también agradecer a Rodrigo, esa parte especial también. Gloria al Señor por eso. El Señor bendiga tus talentos, Rodrigo, y bendiga también tu ministerio, porque entiendo que también es el líder de jóvenes, el anciano de jóvenes. Bendito sea el Señor. Me acuerdo que... ¿Puedo hacer un recuerdito? Che, sí, una anécdota cortita, ¿no? Cuando fuimos con mi esposa, no teníamos hijos todavía, allí en el 2002 a Estados Unidos, fuimos a la iglesia de Washington, D.C., allí la iglesia, la capital se llamaba. Está en plena avenida, una linda, hermosa iglesia. Hermosos hermanos, aprendimos mucho allí. Los primeros 5 años de nuestro ministerio estuvimos trabajando allí. Yo iba como ayudante del pastor José Espósito, y mi esposa iba como la pianista, la directora del coro de jóvenes, que se armó un coro de jóvenes allí, había una linda juventud. Muchos apenas hablaban español, así que imagínense, nosotros apenas hablábamos inglés, así que estaba difícil la cosa, pero ahí nos entendíamos. Bueno, como mi esposa enseñaba todas las canciones en español, así que los chicos mal que bien iban agarrando un poco el inglés. Jóvenes que ya venían desde muy chiquitos de sus países o nacían allí, poco a poco van perdiendo el español y estaban preocupados los padres, así que estaban contentos que nosotros hablábamos solo español. Lo que no le decíamos que no sabíamos hablar inglés, por eso hablamos español. Así que iban aprendiendo junto con nosotros ahí hablando el español. Y trabajamos 5 años con los jóvenes, así que Rodrigo, valoro, si hay allí una fuerza en la iglesia son los jóvenes, no para el futuro, para ahora. Hay que darle oportunidades, hay que irlos apadrinando, ¿no? La fuerza de la juventud con la fuerza de la experiencia, allí guiándolos, conduciéndolos, dándoles oportunidades. Me recuerdo que en las primeras reuniones, ¿verdad? Ellos traían todos sus programas de sociedad de jóvenes, los traían enlatados ya. Digo, no, les dije, no. Nada de programa de sociedad de jóvenes enlatado. Nos vamos a sentar a hacer nosotros el programa, pensar en cuál es la necesidad de los jóvenes de la iglesia de la capital. Pero pastor, claro, yo resonaba antiquísimo. Claro, ellos iban a la computadora y sacaban el programa, ¿verdad? Así que entonces y fuimos aprendiendo y fuimos ayudándoles a predicar. Hicimos campañas con los jóvenes, predicaban los jóvenes y los hermanos, los papás contentos, porque los jóvenes predicaban, los jóvenes testificaban. Salíamos a hacer actividad misionera. Una vez fuimos a les digo a los ancianos, les digo, vamos a salir a hacer actividad misionera, vamos a buscar estudio bíblico. No, pastor, pero acá no sé. En su país se iba puerta por puerta, pero aquí no, pastor. No, acá no se va puerta por puerta. Así que yo un poco tercón como soy, nos vamos con los jóvenes a hacer puerta por puerta. Así que buscamos una zona donde había muchos hispanos, hay muchos hispanos allí en la zona de Washington, D.C., y salvadoreños en su mayoría, lindos hermanos salvadoreños, guatemaltecos.
Así que nos fuimos con los jóvenes. En 3 horas habíamos recolectado más de 30 estudios bíblicos. Y los ancianos, ¡oh! Desafíos. Hay que desafiar a los jóvenes. Hay que desafiar a los jóvenes. Hicieron una campaña y cosecharon y ubicaron 3 familias adventistas que estaban ahí, que habían venido desde El Salvador y no sabían dónde ir, a qué iglesia ir, y allí las recuperaron. Mire usted, si no hubieran ido los jóvenes, casa por casa, esa familia no hubieran ingresado a la iglesia. Quizás hubieran ingresado más adelante, pero allí los jóvenes. Otra vez nos fuimos a una placita chiquitita que había en Washington DC, era como un triángulo, no mucho más grande que esta. Allí estamos 20, 30, 40, 50 jóvenes. Llevamos sillas, llevamos todo, llevamos la música. Allí públicamente empezamos a cantar y a alabar al Señor. Y de repente algún hispano oyó que era en español y ya se arrimó. Y cuando queríamos correr teníamos un montón de personas allí. Allí recuperamos varios exadventistas. Porque al todo que veíamos había una revista misionera muy hermosa que se llamaba Centinela y le íbamos regalando a todos los que íbamos. Y recuperamos varios hermanos con esas tareas. Sí, a los jóvenes uno tiene que decir vamos, y cuando ellos ven que uno va junto con ellos, son una fuerza increíble para la iglesia, una bendición. Todavía tengo contacto con esos jóvenes que ya están casados, con hijos, y todavía recuerdan aquellas épocas cuando ellos hacían vigilias, predicaban, salían a testificar y estaban activos para el Señor. Y hoy son líderes en la iglesia. Varios de ellos salieron de allí, pastores, se fueron a estudiar teología y hoy están como pastores allí en la Potomac Conference. Así que Rodrigo, tenés un campo poderoso allí. Y que el Señor te bendiga, te deseo, y que ahí la iglesia esté apoyando cada proyecto con los jóvenes para que sigan adelante. Quiero, antes de comenzar, mis queridos hermanos, saludar también a algunas iglesias, de algunos hermanos que están allí conectándose también, mirando los videos de la iglesia de Manassas, de Washington DC. Hay algunos hermanos, y me envié algunas invitaciones en la iglesia de la capital de Manassas, en la iglesia donde hemos estado como pastor, la iglesia de Manassas, Manassas 2, que fue una hija que salió de esa iglesia, que ahora tiene otro nombre, pero para mí va a ser siempre Manassas 2. Saludo a los hermanos allá de Manassas y de Manassas 2, que a algunos también les hemos mandado el link y están escuchando los videos, viendo los videos. Así que les mandamos un saludo enorme a cada uno de ellos. También a la iglesia de Herdon, que de allí también sacamos una hija que se llamaba Reston. Me decían, pastor, ¿y para qué vamos a sacar en la iglesia de acá si Herdon está a 5 minutos? Reston está a 5 minutos de Herdon, no está tan lejos. No veían. Hasta mis colegas me decían, che, Víctor, ¿para qué sacás una iglesia de allí? Hoy, Reston es una iglesia organizada. Gloria al Señor por esos hermanos que tuvieron esa visión. Y algunos que se oponían porque no veían futuro en ese grupo. Me decía, pastor, esos hermanos entre poquitos se van a volver a Herdon porque van a ver que no hay lugar para los niños. Y es verdad, ahí vamos. Nos empezamos a reunir en una sala empezamos a reunir. Hermanos, cuando el Espíritu Santo toca, cuando el Espíritu Santo está allí a flor de piel, no importan las dificultades. En una sala estábamos allí. Y ya después, pastor, mire, estamos quedando chicos, así que hay que buscar una casa más grande. Así que buscamos una casa, hermano, un poco más grande. Y pastor, y ya esta casa queda chica, así que bueno, hay que buscar un lugar ahora. Y buscamos una iglesia y vamos a rentar una iglesia. Y allí comenzaron. Y Manassas 2 se hace una realidad, y Manassas y Reston también. Pero quiero también saludar a mis hermanos de Glenmont. La iglesia de Glenmont fue la maestra, porque fue donde yo comencé realmente a trabajar solo como pastor, porque mientras estaba con el pastor Espósito en la iglesia de la capital, estaba allí trabajando con los jóvenes y también con grupos pequeños, pero no estaba trabajando de lleno con la iglesia. Y entonces ahí con Glenmont empecé, eran 17 hermanos. 17 hermanos. Era como comenzar una iglesia, y cuando nos fuimos,
Había una linda iglesia de 120 personas en los 3 años. Trabajamos mucho. Éramos casi como solteros con Laura. No teníamos hijos, así que Laura andaba conmigo y andábamos ahí repartiendo volantes y estábamos trabajando fuerte con grupos pequeños. Y los jóvenes comenzaron a llegar a la iglesia y comenzamos a motivar esa fuerza con los deportes, con actividades sociales. ¿Saben cómo hacían los jóvenes de Glemon? Invitaban a sus compañeros, che, mirá, vos sabés que va a haber un torneo a nivel de todas las iglesias. Va a haber un encuentro joven y va a haber un campeonato de fútbol. ¿Quieren venir? Pastor, ¿cómo van a usar el fútbol como una herramienta de evangelismo? Ah, hermano, los caminos del Señor son tan interesantes, tan interesantes. La cantidad de jóvenes que ingresaban a la iglesia porque iban allí, claro, y los jóvenes adventistas decían, vamos a orar antes de jugar, vamos a orar. Y ellos sí, por respeto, allí, medio sorprendido, ¿no? Y comenzaron a jugar y iban al campeonato. Y los papás que veían esos jóvenes, que veían un lindo ambiente, también empezaban a venir. Y se ganaron familias en completa con los jóvenes y con los hermanos. Así que un abrazo grande a los hermanos de Glemon y también allí de Centreville también, que fue una de las últimas iglesias que estuvimos con mi esposa, con mi familia. Bristol, también un saludo grande también. La iglesia de Leesburg, allí la familia Chauca y Vargas, allí también un gran saludo, allí los hermanos de Leesburg, también que están allí. Me dijeron, pastor, ya vamos a estar escuchando el video. Allí la hermana Rita, una anciana de aquella. Yo sé que estoy diciendo mala palabra acá con esto, ¿no? Porque no hay ancianas acá. Pero allí hay ancianas. ¿Y qué ancianas, eh? ¡Ah! A la hermana Rita había que seguirle el paso. Me decía, bueno, pastor, y allá salíamos a hacer visitación, y allá salíamos a hacer estudios bíblicos. Y yo llegaba y me decía, pastor, bueno, a la tarde, después de comer, hay que visitar al hermano fulano, hay que dar un estudio bíblico acá. Y me llevaba, y ahí andábamos con la hermana. Y yo tenía que andar al paso de la hermana Rita. La hermana Rita, una gran amiga en el ministerio, una gran anciana. También un saludo grande para ellos. A la iglesia de Detroit también, que están escuchando por allá también, hay algunas direcciones que mandamos por allí, también un saludo grande. A la iglesia de Benecer, Ponia o Pontiac para nosotros, también un gran saludo para ellos. Dicho esto, ahora sí, entonces vamos a hacer rapidito el tema de hoy, que es un poquito la continuación del tema de ayer, pero porque ayer, por supuesto, como era la introducción, no tocamos varios temas, pero hoy vamos a especificar un poquito. Poder de lo alto, ¿para qué? Poder de lo alto, ¿para qué? Por supuesto, me dirían, pastor, ¿para qué se quiere el poder de lo alto? ¿Porque quiero tener poder nada más? ¿O porque Dios tiene un propósito? Claro, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Por eso que es imperante que el poder de lo alto descienda sobre la iglesia, sobre nosotros que somos la iglesia, para poder entonces cumplir con los propósitos que el Señor tiene para nosotros aquí. ¿Para qué estamos aquí? En tiempos de crisis, ¿cuál es nuestro propósito? Estamos enfocados, ayer hablamos un poco, que los discípulos estaban desenfocados antes de la cruz, y la cruz, en medio de la crisis, se reenfocaron allí. Y entonces, cuando descendió el poder de lo alto, mis queridos hermanos, esa iglesia fue poderosa, pero no con el poder humano, sino con el poder del Espíritu Santo. Y allí en el capítulo 1, vamos a analizar el capítulo de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a analizar porque ayer hablamos de una partecita de lo que Jesús le dijo, pero Lucas, allí en el capítulo 1, de versículo 6 en adelante, dice lo siguiente. Entonces, ya Jesús estaba por ir, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Mm. ¿Cuál era la razón para que descendiera el Espíritu Santo, mis queridos hermanos? Para ser testigos. Y este tema del testigo es un tema interesante, es muy importante, ¿eh? Porque puede haber testigos falsos. ¿Y qué pasa con el testigo falso? Trae confusión, trae enredo, deforma la verdad. A la verdad la quiere hacer pasar como, a la mentira la quiere hacer pasar como una verdad. Y tenemos problemas serios con el testigo falso. La cizaña, que es muy parecida al trigo, pero que no es trigo. Y fíjense que la cizaña, si nosotros leemos bien las escrituras y la parábola que Jesús puso, nos dio, nos dejó allí en los evangelios, dice que cuando va a ser sacada, quitada la cizaña, cuando venga Jesús, en el tiempo de la siega. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que nosotros unirnos de paciencia y orar mucho y estar firmes y aferrados al Señor Jesucristo para que la cizaña no haga más daño del que tenga que hacer. Y recuerden que el único que tiene el poder y la sabiduría de sacar la cizaña, apartarla del trigo, es el Señor. Nunca el ser humano. Siempre es el Señor. Así que entonces es interesante el tema de ser testigo, porque el testigo falso deforma. Pero el testigo verdadero, dice la verdad. Y saben que la verdad muchas veces no es bien apreciada, ¿sí o no? Y no, a veces cuando tú dices la verdad, no gusta. Claro, hay maneras y maneras, ¿no? Yo tenía una hermana que me decía, no, pastor, yo lo siento. Yo la verdad la digo, le guste o no le guste, ¿verdad? Y por ahí andaban algunos heridos en la iglesia que teníamos que andarlos vendando y ayudándoles porque quedaban mal heridos con la hermana. Era una hermana muy, muy linda, una hermana muy trabajadora, muy misionera, pero tenía un problema, que cuando había alguna dificultad por allí, sus palabras a veces no eran las más dulces y decía las cosas como venían. Pero el testigo verdadero sabe cómo decir la verdad y dice las cosas tal cual son. Y es importante porque un testigo puede definir lo que es verdadero de lo que es falso, de lo que es verdad o lo que es mentira. Inclusive puede liberar a alguien que pueda estar en dificultades porque no hay testigos o se lo está acusando falsamente. Y aquí dice el versículo que el Espíritu Santo fue dado para ¿qué? El poder de lo alto fue dado para la iglesia, para aquella iglesia apostólica y para nosotros también, para convertirnos en testigos. ¿Y qué hace el testigo? Dice el comentario bíblico que el apóstol Lucas, el médico Lucas, dice que usa esta palabra busca la palabra poder de lo alto de una palabra griega que se llama dunamis, que de allí es la raíz de la palabra dinamita, poder. Y ese es un poder, ¿verdad? Que puede ser fuerza, poder, pero Lucas la usa intencionalmente para definir un poder sobrenatural, un poder que es incontenible, un poder que no puede ser descrito por nadie jamás. Y es un poder que puede ser experimentado solamente por la persona que realmente se pone en las manos del Señor y permite que el Espíritu Santo descienda. El ser humano no puede decir yo tengo poder y te lo presto o te doy porque tengo poder. ¿Ustedes no han encontrado por allí que algunos dicen yo tengo el Espíritu Santo y lo doy? No crean eso, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo tiene que ver con una relación
personal con Jesús, una relación íntima con Jesús. Nadie puede darle el Espíritu Santo. Nadie, solo el Señor Jesús y en su nombre. También podríamos decir que el poder, eso que el Señor nos daba es un poder interior, un poder que para proclamar el Evangelio, el poder para llevar a otros a los pies de Cristo. No poder para sentirme superior de mi hermano o de mi hermana o de quien sea. El poder del cual se refiere aquí Lucas y el libro de Hechos es un poder que nos ayuda, nos sobrepone para que nosotros podamos testificar y guiar a otros a los pies de Cristo. Y la gloria siempre es para el Señor. Siempre. Los pastores no ganamos almas. Papá, qué silencio que hubo, ¿no? La iglesia no gana almas. Las almas las trae el Señor. Las almas las trae el Espíritu Santo. Él es el que guía, Él es el que persuade, Él es el que toca los corazones, Él es el que hace tomar las decisiones. Nosotros somos meros instrumentos y tenemos que dejarnos guiar por Él. Así como lo hacía la iglesia primitiva. Ya vamos a estudiar algunos temas en esta semana donde el Espíritu Santo directamente fue guiando a las personas, a los discípulos, a los cristianos del primer siglo para que fueran hasta la persona indicada para llevarlo a los pies de Cristo. ¿O no le ha pasado a usted muchas veces que ni se había propuesto de llevar a una persona a los pies de Cristo y de repente el Señor se las puso allí para que usted le hable de Jesús, le hable de su amor y lo lleve a sus pies? Sí, el Espíritu Santo fue dado, no para que yo me sienta superior. Una vez hablaba con alguien y me decía, pastor, yo tengo el Espíritu Santo y usted no. Interesante esto. Pastor, estábamos hablando justamente de los 10 mandamientos. Él no quería aceptar el tema del sábado. Y yo le decía, si tú tienes el Espíritu Santo, ¿cómo que el Espíritu Santo no te dice, no te revela que los 10 mandamientos están vigentes, que no fueron clavados en la cruz del Calvario? No, pero usted es el que está equivocado, pastor. Era un testigo falso. Tomaba la verdad, pero la deformaba. Si el Señor nos da poder para que seamos testigos verdaderos. ¿Y el testigo qué hace el testigo? Vamos ahí a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Allí Juan nos dice un poquito. Es interesante lo que Juan dice. Allí dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo la vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea completo. ¿Qué hace el testigo? Relata lo que ha visto, lo que ha oído. Los apóstoles no podían negar, habían caminado con Jesús. ¿Cómo no iban a ser testigos? Ellos habían palpado, dice el apóstol Juan. Lo habían visto, habían caminado con Él. Lo habían visto hacer milagros y maravillas. Hasta los muertos habían resucitado. La lepra desaparecía. Los demonios huían.
¿De qué otra cosa iban a hablar los apóstoles? No tenían otra forma de hablar que hablar de las maravillas del Señor. Y eso también lo vamos a encontrar en el mismo libro ahí de Juan, en primera de Juan, en el versículo 14, el capítulo 4, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No lo podían negar. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos caminando con Jesús. A la mañana, cuando nos levantamos, durante el día y a la noche, cuando nos vamos a dormir. ¿De qué testificamos? ¿Qué estamos viendo? ¿A dónde están enfocados nuestros ojos? A veces nuestros ojos se enfocan en cosas pasajeras, como decíamos ayer. A veces pareciera que las cosas que son triviales, parece que son más importantes que las cosas que son para vida eterna. Muchas veces lo intrascendente ocupa el lugar de lo trascendente. Y es por eso que ya el culto familiar ya es de una época perdida, ya en el Jurassic Park. Una vez hice una llamada a mayordomía hablándome totalmente del altar de la familia. Me decía: pastor, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? A veces lamentamos porque nuestros hijos a veces no están viniendo a la iglesia, pero a veces la causa está allí. A veces, no digo que siempre, porque quizás dejamos de hacer algo en el altar de la familia. Dejamos de orar con nuestros hijos. Dejamos de estudiar la Biblia con nuestros hijos. Y el padre abandona el rol de sacerdote y la esposa abandona el rol de maestra. Y entonces Satanás los toma y en la calle los educa y los lleva para un camino distinto. Sí, el testigo, dice el comentario bíblico adventista, dice, es aquel que corrobora, puede ratificar él mismo lo que ha visto o oído, sabido de cualquier otra manera. Ese es un testigo. Pero no podemos dar lo que no tenemos, mis queridos hermanos. No lo podemos dar. Por eso es que tenemos que buscar la fuente de poder, la fuente de toda verdad. Y solamente en Cristo está la fuente de toda verdad y de todo poder. Solamente en Jesús podemos encontrar la verdad plena y maravillosa. Si volvemos a hablar de ayer, había un costo. Porque el enemigo no se va a quedar tranquilo cuando usted busca a Cristo. El enemigo no se va a quedar tranquilo cuando usted se aferra a Cristo. El enemigo no se va a quedar tranquilo cuando usted busca a Jesús para poder tener una relación más fuerte y poderosa. Cuando usted lo quiere poner en su vida, cuando usted lo quiere poner en su casa. Cuando usted lo quiere llevar a Jesús en su trabajo. En todo lugar donde usted esté, que el aroma de Cristo Jesús pueda permear el ambiente donde usted esté con sus amigos, en su trabajo, en el barrio. ¿Saben cuál es el problema del mundo hoy? Porque hay poco interés en Cristo, porque lamentablemente nosotros los cristianos no estamos reflejando a Cristo como deberíamos. Hemos dejado de ser testigos que hablan de lo que han visto o oído. Y el mundo quiere ver, no quiere teorías, quiere vivencias. ¿Cuál era el tema con los discípulos de la iglesia primitiva? Que vivían el Evangelio, vivían como Cristo, hablaban como Cristo, sentían como Cristo y morían como Cristo. Y el mundo
quedaba estupefacto. Y miles de personas se entregaban a Cristo. Hoy el mundo está queriendo ver testigos. Testigos que han visto y han oído, que conviven, que tienen una experiencia íntima con Jesús y que hablan como Jesús, piensan como Jesús, hacen negocios como si estuviera Jesús. Trabajan con la responsabilidad como si Jesús trabajara. Queridos hermanos, este tema de tener el poder del Espíritu Santo para que seamos testigos, Señor, no nos deja otra opción. El Evangelio no es una opción más. El Evangelio no es una opción. El evangelismo no es una opción. Porque nosotros hemos sido puestos en esta tierra para ser testigos de Cristo. Y no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y de lo que hemos escuchado de Él. Y tenemos una experiencia tan íntima con Él que lo palpamos, que lo escuchamos. Y eso es lo que sale de nosotros. Y eso es lo que va a impactar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu familia. Nunca me voy a olvidar, allí en Maryland. Yo todavía estaba en la iglesia de Washington, D.C., ahí en la capital, y el pastor Espósito me dice, mira, tienes que ir a la casa de la hermana fulana tal, no digo el nombre porque es una historia verdadera. Dice, ahí está el papá, hace 30 años que conoce el Evangelio, 30 años que conoce el mensaje adventista, se sabe todos los estudios bíblicos, pero nunca ha tomado la decisión para bautismo. Y le digo, pastor, dice, hasta el pastor Bullón le dio los estudios bíblicos, pero no a grandes evangelistas, y él no había. Así que, ¿qué le iba a enseñar yo? ¿Qué le iba a decir? Se sabía todo se lo sabía. Y el pastor Espósito me pedía que yo le sacara una decisión a este señor. Así que hablábamos, y él me contaba sus anécdotas, los pastores y todo lo demás. Y un día le pregunto, y le voy a poner un nombre ficticio, don Carlos, ¿por qué usted durante tantos años que se conoce? Y yo le preguntaba, ¿usted tiene problema con el sábado? No. ¿Tiene problema con el tema de Elena White? No. ¿Tiene problema con los diezmos? No. ¿Tiene problema? No, ningún problema. Pero no decidía. Entonces le pregunté, ¿y entonces cuál es el problema, don Carlos? Mi esposa. Ella dice, es buena y la amo, pero no. En la iglesia me muestra un Cristo maravilloso, pero cuando viene a casa, yo no encuentro ese Cristo. Fue tremendo eso. Así que bueno, ¿cuál es el tema? ¿Con quién tenía que trabajar? Vamos a ponerle a doña María. Porque sí, estaba allí doña María. A ver, pastor, si este infiel no se va al infierno. Ahí estaba la hermana. Así que un día le dije a la hija, ¿sabe, hermana? Dígale a doña María, que cuando yo estoy con don Carlos, ella no venga. Porque me lo ponía nervioso y así se armaba la discusión. Así que después tuve que trabajar con ella. Y era una buena hermana, con lágrimas en los ojos. Prometió que cambiaría. Y don Carlos decidió por Cristo. Después de 30 años, mis queridos hermanos, somos testigos de qué estamos hablando en nuestro hogar. ¿Qué es lo que hemos visto o oído? ¿Qué es lo que ven los demás en nosotros? ¿Ven a Jesús? ¿A quién ven? ¿Saben ustedes que esta historia como termina un año después? Don Carlos falleció.
después de haberse bautizado, ya era un hombre grande, y su hija me decía, pastor, ¿cuánto le agradecemos? Falleció en la fe. Y yo sé que cuando Cristo venga, nos reencontraremos otra vez. Mis queridos hermanos, el testigo falso o el testigo verdadero, el testigo atrae hacia Cristo, es un imán hacia Cristo. El testigo falso ahuyenta, lastima. Y el poder de lo alto no nos ha sido para que nos sintamos superior a nadie. El poder de lo alto ha sido dado para que nosotros hablemos como Jesús, miremos como Jesús y actuemos como Jesús. Y entonces, cuando nosotros entendamos lo que significa oír y ver y palpar, entonces el poder de lo alto estará de nuestra parte. Y ya no nos preocuparemos cómo vamos a testificar, cómo vamos a hacer, porque el Espíritu Santo nos guiará y nos usará poderosamente para su gloria y su honra. Y los corazones van a ser subyugados por el testimonio poderoso de cristianos genuinos, que no son perfectos, porque vamos a ver ahora en la semana que no eran perfectos, pero tenían un corazón genuino, como lo tenían David, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el Señor de David? Es mi hijo amado. Más allá de lo que había pasado, David era su hijo amado para el Señor. El Señor no pide perfección, pide disposición en su corazón. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos entender cuál es la razón por qué estamos aquí. No estamos para calentar una silla, no estamos para ocupar un puesto en la iglesia y decir, cuidado, ahora yo tengo el sartén por el mango, ahora yo soy el director de, o la directora de, no. A cuanto más se entrega a Cristo Jesús, a cuanto más relación, más humildad, más amor, más sencillez. Y eso impresionará a los corazones, impactará lo más sensible de nuestro corazón, para que nosotros también querramos ser como ese hermano, como esa hermana. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos. Estamos en el camino, estamos en el proceso. Ya la cruz del Calvario está atrás, debemos dejarla atrás, pero no porque la queremos olvidar, sino porque ahora nos extendemos, ¿verdad? Como mirando al Omnipotente, tomándonos del brazo omnipotente para llegar a la Canaán celestial. Y tenemos que llegar todos juntos en el amor de Cristo, testificando del verdadero amor de Cristo, para que el poder del Espíritu Santo pueda manifestarse maravillosamente en nuestras vidas y en la iglesia, para que otros también puedan ver esa luz y puedan salir de las tinieblas a la luz y estar con nosotros y ser parte de esta esperanza, bendita esperanza del pronto regreso de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Sé que el tiempo se fue, pero mañana les adelanto el tema de mañana. Así que me voy a adelantar a Jefferson para que no se enoje conmigo. ¿Cuál es el ADN de los que caminan con Jesús en medio de la crisis final? ¿El ADN? ¿Cuál es el ADN de los hijos del Señor que caminan en tiempos de crisis? Si usted lo quiere saber, mañana los esperamos a la misma hora, a las 7 de la tarde, aquí, en el mismo lugar y en la misma hora. Que el Señor les bendiga.